Muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les agradezco mucho su atención, su asistencia. Tenemos, bueno, pues la presentación de un libro de estos que nos facilita y que para nosotros es una muy buena oportunidad para profundizar en diversos temas. Un libro que nos proporciona la editorial Innisfree de España. Tenemos en esta ocasión, yo le pedí que pudiéramos hablar del libro Ateísmo contra Dios, que es la traducción que ellos le dieron a este libro de George Hamilton Smith, para hablar de este tema que me parece que es muy interesante y que siempre da mucha discusión y saca chispas, pero tenemos que empezar a ver de manera mucho más sosegada, es mi impresión. Una disculpa por no estar aquí nuestro moderador, Roberto Briones, quien es el coordinador de Objetivismo México. Tuvo un problema de último minuto y bueno, no, va a ser imposible que nos acompañe. Es una pérdida enorme porque él, siendo un objetivista como muchas de las líneas de investigación de George Smith, pues hubiera sido también un aporte muy interesante a esta discusión. Esperemos que los inconvenientes de Roberto se solucionen y lo tengamos posteriormente en otra oportunidad. Bien, entonces pues comenzamos, amigos de México Libertario. Yo presento primero a nuestro panel. En primer lugar, bueno, pues se encuentra Fabricio Terán. Fabricio Terán es un muy conocido, muy activo miembro de la comunidad liberal, libertaria en América Latina. Él ha sido fundador de Mises Hispano y de todo este esfuerzo del Mises Institute por difundir sus investigaciones a nivel de América Latina. Él vive en Guayaquil. Y bueno, pues te damos la más cordial bienvenida, Fabricio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación de México Libertario. Muchas gracias a ti, Víctor. Tienes también mucha más trayectoria que yo en estos asuntos, desde mucho antes, de las primeras personas que conocí, si no me equivoco, en este medio. Sí, 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 me admiro mucho que tu perseverancia en este tema, ¿no? Se construye de poco a poco. Sí, sí, Fabricio, tendremos como unos 15 años de conocernos personalmente. Nos conocimos, si no me equivoco, en el 2007, allá en Guayaquil. Y bueno, pues desde entonces, no, mi admiración hacia su trabajo, hacia tu empeño, a la dedicación, pero sobre todo a la claridad meridiana que pones en todos tus esfuerzos, me ha realmente llamado mucho la atención y he visto tu crecimiento. Gracias por estar aquí, Fabricio. También se encuentra con nosotros nuestro amigo, ya ha estado en otras oportunidades, Tonatiu Viniegra. ¿Cómo estás, Tonatiu? Muy bien, muy contento de estar aquí platicando con ustedes dos, con personas con tanta trascendencia, con tanto compromiso. Es un gusto compartir esta conversación. Gracias, Tonatiu. Bueno, Tonatiu es un comentarista, es un activo participante en redes sociales, lo encuentran muy fácil en Twitter, escribe muy regularmente en diversos medios de comunicación. A veces tenemos la oportunidad que él nos concede de reproducir algunas de sus columnas y bueno, pues está llamando mucho la atención en algunos lados. Por ejemplo, los amigos de Libres Chile lo publican muy constantemente y bueno, pues para no quedarnos sin un talento mexicano, pues por eso también yo lo invito en la medida de mis posibilidades este tipo de actividades y a que escriba también. Y Lo bueno, agradezco mucho. muchas gracias, Tonatio. Bueno, pues entonces comenzamos. Yo no conozco muy a profundidad el libro, le comentaba a nuestros ponentes. Entonces, bueno, pues yo voy a ser un poquito como el convidado de piedra. Lástima que no está Roberto, pero bueno, yo estoy seguro que con la sapiencia, la prudencia y el conocimiento que nuestros dos ponentes tienen, vamos a tener una muy productiva sesión. Entonces, bueno, no sé quién quiera comenzar, Fabricio, Tonatiu.
Quería, o sea, dado que Roberto, aquí no tengo el gusto de conocer, entiendo que está más familiarizado con el autor, quizás podría empezar con una muy de lo que he llegado a conocer a alguna de la obra del autor a lo largo de los años. George H. Smith hace una fusión interesante. De hecho, yo traduje un artículo de él hace ya bastante tiempo, más de una década, en la que él trata desde el mismo objetivismo, como filosofía racionalista, dar aproximaciones a la teoría política libertaria, aproximándose, o sea, tratando de llegar un poco o tratando de armonizar un poco con esta otra idea del anarquismo de mercado, ¿no? Entonces, esa es como que una de las particularidades de George H. Smith. También es escritor de filosofía, no tiene un título universitario, estudió en la universidad, pero bueno, vamos, es de este tipo de mentes, espíritus libres que se liberó del asunto de seguir una carrera, no terminó creo que la carrera de filosofía, pero sin embargo desde los 70 es editor en diferentes publicaciones de filosofía, no solamente de temas objetivistas, sino también de temas dentro de la tradición liberal clásica del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Y ahora último, antes de que me mostraran el libro que están publicando, que es del año 73, de hecho tiene bastante tiempo, solo que, bueno, muchas cosas demoran, o al menos del tema libertario, de la tradición liberal, a veces han demorado mucho en ser traducidas. Antes de eso estuve yo leyendo una obra de él que la publicaron en libertarianism.org, sobre la historia de los librepensadores y de los deístas en la tradición liberal y por qué son importantes desde el punto de vista de la filosofía política. Es muy interesante, habla del tema lo resumo muy poco, ¿no? Habla del tema de por qué negar la existencia de los milagros desde el punto de vista religioso es importante para la filosofía política. O sea, ya hace una exposición muy, muy, muy buena. Está en línea, es una serie de artículos sobre ese asunto. Se los resumo poquito por qué. Bueno, habla de muchas cosas. Dice porque en el momento de que existe una autoridad que recibe una revelación privilegiada, esa autoridad no puede ser cuestionada. Y si eso lo traducimos a la política, entonces ninguna autoridad podría ser cuestionada si es que realmente existen los milagros. Entonces esa era como que más o menos la tesis de los liberales deístas del siglo XVII, del siglo XVIII, sobre todo, que fue la corriente, fue el auge más fuerte de la corriente, ¿no? Y bueno, eso es lo que tengo de noción del autor. Siempre que he leído obras del autor, tiene también una reivindicación de Thomas Hobbes, ya que normalmente se lo pone como un estatista autoritario absolutista. H. Smith hace una especie de reivindicación desde el punto de vista de que Hobbes en realidad lo que estaba haciendo era argumentando contra, ya no recuerdo el nombre, un autor que planteaba el derecho divino de los reyes. Entonces Hobbes lo que intenta de hecho ahí es, de una forma que quizás no es tan complaciente para nuestra forma de ver actualmente el liberalismo, pero intenta hacer una especie de refutación del derecho absoluto. Ya, bueno, ahora no recuerdo mucho el argumento porque lo leí hace mucho tiempo, pero va más o menos así. Los que quieran profundizar más podrían investigar. De hecho, tenemos esas publicaciones traducidas, todo lo que estoy diciendo, o una parte de lo que estoy diciendo, está en la página de Centro Mises, más conocida como Mises Hispano. Uno googlea George H. Smith y saldrán algunos artículos de algunos de los temas que estoy mencionando. Bueno, es que Hobbes en el Leviatán hace una exposición epistemológica muy interesante. Hace un cuestionamiento sobre cuestiones teológicas que pues, es un punto de partida incluso para el utilitarismo. Y bueno, este tema de los milagros está muy claro en el Tratado Teológico Político de Spinoza, ¿no? Donde dice, no, los milagros hay que dejarlos de lado porque sirven como justificación para, pues sí, para la autoridad divina, para las verdades sin fundamentos. Entonces se queda de lado la razón con los milagros, ¿no?
además de pues, todo el rollo de que Spinoza dice, bueno, si hay milagros, pues entonces pues hay una contradicción porque las leyes naturales se estarían refutando, no tendrían sentido, sería como si Dios creó las leyes naturales, dice Spinoza, pues entonces los milagros serían ir en contra de las leyes naturales, ¿no? A mí me parece muy interesante del libro que se centra en el acceso al conocimiento de Dios. La cuestión epistemológica, si bien trata algunos puntos como el que surja de la nada, ¿no? Que es un punto que Feuerbach lo toca en la esencia del cristianismo y que es muy, muy bueno, pero básicamente se centra en el acceso al conocimiento, ¿no? En la cuestión epistemológica, incluso en en su última parte, en donde habla de la ética, es obviamente un abordaje objetivista, pero siempre desde el acceso al conocimiento. Entonces eso para mí me parece muy interesante porque no, si bien sí llegan a tocar este punto en otras obras, se centra totalmente todo el libro en la cuestión epistemológica de Dios y no se va como a analizar tanto partes de la Biblia o a ver cuál es la justificación metafísica de esto, el otro no. A ver, ¿tenemos realmente acceso a este fenómeno, a este ser, a este objeto, a esta esencia? ¿Podemos tener algún tipo de conocimiento? ¿Podemos basar algún modelo, alguna especulación de manera objetiva en algún ser? Si no tenemos acceso a algo, ¿cómo podemos tener pues si no podemos tener acceso a este ser, ¿cómo podemos nosotros entonces decir algo sobre ello, no? Claro, en muchos sentidos me pareció que el libro, al menos en algunas partes, al menos a mi parecer, parece en ocasiones más un alegato de lo que yo le diría agnosticismo que ateísmo, al menos como, digamos, se tiene estereotipado las comunidades que defienden ciertas de estas ideas. O sea, en el tema justamente de lo que estás mencionando del acceso al conocimiento, en tanto es incognoscible, no hay, digamos, elementos de juicio para eso. O sea, es lo que a mí en parte me pareció, porque incluso, de hecho, en la entrada del libro trata de hacer eso, trata de absorber la tradición, por decirlo así, o la línea agnóstica dentro del ateísmo, ¿no? Como no poniéndolo como una tercera vía, sino como una opción tanto de los creyentes como de los no creyentes. Entonces me pareció que de cierta forma en ocasiones asimila, o sea, la perspectiva de H. Smith me parece en ocasiones lo que le dirían en otros contextos agnósticos. Creo que por eso una parte del libro se esfuerza por incluir al agnosticismo dentro de una de las formas en que se puede expresar el ateísmo. O sea, al menos es la impresión que yo he tenido del autor, ¿no? Y bueno, a pesar de que hace esta distinción como tan radical de teístas, agnósticos teístas, agnósticos ateístas y ateos, porque hace una división muy interesante, ¿no? Bueno, él yo creo que replantea el concepto de agnóstico para referirse a estas personas que al no tener como relativistas, ¿no? Yo creo que tal vez hubiera sido más preciso si en vez de agnósticos hubiera usado el término relativistas. Pues como estoy en una imposibilidad de tener como un conocimiento sobre algo, un conocimiento absoluto, entonces me quedo en una posición relativista, ¿no? Entonces ahí es donde luego dice, bueno, entonces muchos teístas o muchos creyentes usan este relativismo a su favor para sesgar la falta de elementos objetivos y decir, bueno, es que no podemos afirmar nada porque no tenemos un acceso a este objeto, ¿no? Pero bueno, de entrada, si no tienes un acceso a este objeto, y este es el punto importante, si no tienes un acceso a este objeto especulado, ¿en qué te basas
para sostener que existe. O sea, no es una cuestión como de rebeldía o de estar luchando contra Dios o no, sino vaya, es como cualquier objeto, cualquier fenómeno metafísico, bajo qué elementos tú puedes sostener que existe. Si no tienes tú ningún elemento objetivo o ningún elemento del cual tú puedas inferir su existencia, ¿en qué te basas tú para sostener que es posible, que es viable su existencia? Y luego, bueno, para hacer todas las demás inferencias sobre cuál es su voluntad, cuál es su intencionalidad, cuál es su esencia. No tienes elementos objetivos para tú construir un modelo sobre ello, o siquiera para poder sostener su existencia, ¿no? Como un objeto, un fenómeno válido. Claro, claro. O sea, hay otra parte del libro, la explicación sobre justamente lo que mencionas, del tema de la incognoscibilidad, me pareció que sí, en términos generales es bastante buena. Sin embargo, en la parte donde trata de, refutar cierta tradición filosófica que se conoce, ya no se usa tanto, la verdad, pero a mí me parece un poco penoso que no se estudie tanto como antes, que es el tema de la teología natural. No sé si alguno ha escuchado un poco sobre esto. Me parece que los argumentos contra la teología natural, es decir, la búsqueda de inferir a partir de ciertos razonamientos la existencia de un principio universal, me parece que al menos no me parecieron tan satisfactorios. O sea, me parecieron como un poco saltarse un poco el asunto para ir a otros temas. Creo que se está como en la, como en el último tercio del libro, más o menos, ya se encuentra esa parte. Cuando habla de la suma teológica. En ese sí, pero claro, sí, y empieza a desglosar algunos autores y todo. No me parece que es un ejercicio tan riguroso, ya, porque de todas formas, y en ese sentido, por ejemplo, yo en ese sentido, en términos religiosos, yo consideraría que hasta cierto punto soy un espinosista, ya. Okay. Entonces, es como que ya cuando uno está habituado a ciertos argumentos de Spinoza sobre el tema de por lo menos lo que él le dice Dios, y aquí también hago un paréntesis, mucho depende lingüísticamente a qué nos estamos refiriendo por Dios. Por ejemplo, mi definición sería mi definición sería un principio universal anterior a todo lo demás. Desde ese punto de vista, yo en lo personal no soy ateo, ¿ya? Yo creo que sería una especie de deísta espinosista. Ahora, sin embargo, más allá, y claro, entonces desde ese punto de vista, el orden cósmico o el orden natural sería la manifestación de que existe tal principio supremo, pero más allá de eso no. O sea, y como los antiguos deístas y librepensadores, mi criterio de lo que Dios es, básicamente son las leyes de la naturaleza, y la forma de llegar a conocer a Dios en realidad vendría a ser conociendo la ciencia, básicamente, ¿no? Que en la tradición, digamos, del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, te encuentras con que la revolución científica, y muchas de las personas que estaban involucradas en este tipo de investigaciones, su investigación científica era básicamente su forma de devoción religiosa, ¿no? Es como, en vez de ir a un templo, lo que hago es examinar cómo funcionan los elementos que le diríamos en el futuro químicos o físicos, ¿no? Entender cómo funciona el universo. Esa es su forma de ser devotos de este, digamos, Dios natural, ¿no? Y hay toda una riqueza conceptual allí en este tipo de autores que me parece que H. Smith no profundiza mayormente, ¿no? Y hubiese sido muy interesante que lo hubiese hecho, ¿ya? No, que se va por el tema de, claro, la tradición tomista, que es como un intento de hacer esto, de buscar la teología natural o buscar al Dios natural, pero mezclándolo con elementos religiosos o para justificar un tema religioso. Eso siempre fue el problema de la filosofía escolástica, ¿no? Al menos para nosotros los modernos, por decirlo así, ¿no?
Y creo que, o sea, creo que se fue por el lado más fácil, ¿no? Los más fáciles de refutar o los más fáciles de identificar sesgos o falencias. Y hubiese sido muy interesante como que un abordaje más profundo a autores, por ejemplo, empezando por el mismo que acabo de mencionar, por ejemplo, Spinoza, ¿no? Pero también a Tut, hay otra serie de sujetos que ahora no recuerdo sus nombres, que estuvieron en Thomas Paine, ya con la edad de la razón, aunque es un libro muy pequeño, es un libro muy pequeño en realidad. Que sí lo menciona, de hecho. Sí lo menciona, pero vamos a que no es algo tan, digamos, tan exhaustivo. Digamos, el adversario más grande yo creo que hubiese sido, para este tipo de enfoque, Spinoza. O sea, enfrentarse con los argumentos de Spinoza de una forma más rigurosa. Pero en términos generales... ¿Qué argumentos de Spinoza te parecerían como...? O sea, por ejemplo, y esto ni siquiera es original de Spinoza, yo rastreo que en mi investigación propia y precaria, rastreo que este argumento siquiera por lo menos viene de los estoicos. La idea de un Dios que en realidad no es un ser espiritual en sentido estricto, sino que es material. Entonces, desde el punto de vista de los estoicos, Dios no existe en realidad como espíritu, o al menos no como espíritu como nosotros. O sea, lo que plantean es que lo que nosotros entenderíamos como espíritu en realidad es parte de la materia, entonces todo es material. Esa es una especie de teísmo materialista, ¿no? Que creo que es el que viene a estar allí. Hay otro argumento también que ya es un poco más reciente, de filósofos de la línea de William James y su círculo, o digamos más que su círculo, la gente que él ha influenciado, de la idea de que no necesariamente, y sí creo que lo menciona en alguna parte el argumento, pero no creo que no profundiza mucho, ahora no recuerdo bien, porque ya el libro lo leí como unas 3 semanas. Hay una parte en esta tradición, antes de ir para el lado del libro, que habla de que podría ser que Dios no exista, pero sí existió, que es un argumento interesante desde el punto de vista de una dinámica cosmológica, ¿no? Desde el punto de vista de que existe una energía universal que se da para poder crear el universo, y al crear el universo muere o se transforma en el mismo universo. Entonces es como una especie de continuidad, por decirlo así, de una materia antigua o ancestral, como le quieras decir, ¿no? Entonces ahí este argumento también me ha parecido en mis otras lecturas interesante, y bueno, aquí no está tratado. Me parece que lo menciona él, pero como una especie de refutación a Santo Tomás. O sea, H. Smith hace como que la incursión por 2 líneas, que creo que lo menciona. Dice: el hecho de que haya existido un principio, un motor primario, no significa que Dios exista, ¿ya? Y de ahí pasa al siguiente tema, ¿ya? En cambio, por ejemplo, en ciertos personajes de la tradición de William James y otros sujetos que son una especie de panteístas materialistas, plantean que de cierto punto podría haber efectivamente más o menos lo que dice él, pero creo que H. Smith lo toma como modo de broma, ¿no? Ya, lo que dicen ellos es: podría ser que Dios no existe hoy, pero podría haber existido alguna vez y se convirtió en la materia en la que vivimos, de alguna manera, ¿no? Entonces dan una serie de explicaciones. Pero bueno, como te decía en un inicio, esto también depende de a qué semánticamente le estamos llamando Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de esta tradición, le llama Dios al orden cósmico, al orden universal de las leyes naturales, ¿no? Posiblemente para los más religiosos o los más fideístas, como se llama, se le suele decir en teología, esta explicación no sea muy convincente. De hecho, podría ser muy blasfema si la escuchan, ¿no? Y para ellos no entraría esto como una definición de Dios, porque para ellos Dios sería algo que trasciende o no tiene ninguna conexión con las leyes naturales, sino que decide como qué es la realidad y qué no es, a su libre arbitrio, ¿no? Entonces, bueno, también por eso te digo, depende también de la definición de Dios, ¿no? Pero al menos la definición de Dios, la que estoy hablando ahora, H. Smith la refuta notablemente. Entonces no hay mucho, yo al menos no tendría mucho que refutar desde ese punto de vista. O sea, por ejemplo,
no creo que haya filosóficamente ningún criterio de verdad para ninguna religión revelada. Entonces, si vamos por ese lado, H. Smith hace un muy buen trabajo, pero para otras, digamos, líneas filosóficas que no son de religión revelada, podría haber hecho otro trabajo, pero es que la verdad es que estas tradiciones son como, siguen como otros autores y habría tenido que crear otro libro, pienso yo, o habría tenido que hacer el libro más extenso. Entonces, quizás para el tipo de criterio de lo que entendemos como teísmo, está bien el libro, ¿no? Ya, pero lo que quizás diría es, para el que lo va a leer, léelo, entiéndelo, aquí están refutadas muchas cosas, pero también hay quizás otros autores u otras tradiciones respecto al tema que no necesariamente son contradictorias, que se podrían ir acoplando. Entonces, desde esta lógica del agnosticismo teísta y ateo, ¿no? Pero, por ejemplo, Spinoza, digamos, si siguiéramos su línea, si la continuáramos a este momento, pues tendría que acabar en una filosofía natural, ¿no? Naturalista, una filosofía de la ciencia, ¿no? Porque, digamos, si al final llegamos a esta esencia como un atomismo, ¿no? O como la esencia del universo, no sé, la teoría de las cuerdas, la teoría de las membranas, etc., pues al final acabaría en una filosofía de la naturaleza, una filosofía de la ciencia. O sea, al final de cuentas, si llegamos a ese punto, pues no habría o sea, ¿en dónde metes a una deidad, no? Porque pues en las cuerdas o las membranas, ¿no? La teoría que quieras de la física de partículas, ¿dónde metes a esta deidad? Porque dices, bueno, es que es la esencia del universo. Bueno, al final la esencia del universo pues sería de estos últimos avances de la física de partículas, y seguimos sin ver a Dios y continuamos con la línea de Spinoza, ¿no? ¿En dónde está? O sea, este es como el punto, ok. Para la teología revelada, pues no tienes elementos para demostrar que tu revelación pues tiene validez, así como pues, ninguna otra de las religiones lo tiene, ¿no? Porque es una percepción subjetiva en tu cabeza, como podría ser un ataque esquizofrénico, podría ser una revelación, pero no tienes elementos con que demostrarlo, entonces no puedes contrastar si es un momento esquizofrénico, si es una revelación, o se te ocurrió para manipular a la gente, no tienes elementos objetivos concretos, pero bueno, ahora si vamos a qué es una esencia, ¿en dónde metes a Dios? Porque, digamos, en la física de partículas, tú no tienes, o sea, ya llegaste a las cuerditas que resuenan y se crean que los quarks, ¿no? Los leptones y tal, ¿no? ¿Dónde queda esta entidad, ¿no? Si vamos al origen del universo, bueno, pues ya tenemos, por ejemplo, la teoría de Roger Penrose, de los ciclos del tiempo, ¿no? Donde hay burbujas que se van creando con diferentes estados físicos, ¿no? Y van dando vueltas, ¿no? Todo este cono que plantea Roger Penrose de los universos que surgen de los residuos de otros y todo esto. ¿Dónde quedar? O sea, si no necesitas a Dios para explicar al universo, ¿dónde lo metes? Pregunta. Sí, pregunto, o sea, ¿dónde entra? Yo creo que una vez más el tema es semántico, ¿no? Porque si lo que estás buscando es algún tipo de esencia distinta al mismo orden cósmico, posiblemente no haya ninguna porque es el mismo orden cósmico, ¿no? No sé si esencia, pero algún elemento que yo pueda decir, bueno, sí existe, porque si yo voy a basar mi vida, mis relaciones interpersonales, mi sexualidad, mi forma de aperturarme al mundo en base a un modelo metafísico, a un deber ser, a un todo esto, a una intencionalidad, pues me parece que lo más racional, y es ahí en donde concluye el libro y me parece que es lo más importante, si yo voy a basar mi vida en un deber ser metafísico, en un ser para ese otro mundo, para
para esa intencionalidad, ¿en Claro. dónde encuentro los elementos yo objetivos para basar mi existencia en un modelo u otro, ¿no? En Shiva Shakti, bueno, digo, no necesariamente tiene que ser Dios, ¿no? Porque el budismo no tiene Dios creador, el taoísmo no lo tiene, el jainismo no lo tiene, o sea, no todos tienen Dios, pero sí tienen una realidad trascendental, un ser trascendental, metafísico, más allá, ¿no? Es como esta esencia, este deber ser o lo que te demanda, ¿no? Entonces, ¿dónde lo encuentro para yo escoger cuál es el modelo adecuado, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, por ejemplo, desde mi concepción de este asunto, Ajá. no creo, y H. Smith que lo menciona en alguna parte también cuando está tratando de definir ateísmo, y por eso lo trata de definir de la forma más amplia posible. Nada de esto implica un código particular de conducta, ninguna de las perspectivas cosmológicas o metafísicas que podamos, metafísicas en el buen sentido, no metafísica como digamos, presupuestos del pensamiento, ¿no? Que de nuestra creencia tengamos que derivar, pienso yo al menos, y esto lo veo así, tengamos que derivar una forma específica de convivir. O sea, yo al menos no considero que... Sí, ¿no? Porque pues, o sea, es que si, dado que hay una esencia metafísica que suponen, que especulan, una esencia metafísica de la sexualidad, una esencia metafísica de comer cerdo, una esencia metafísica de tal cual, pues bueno. todo tu ser para el mundo está condicionado por responder adecuadamente a esta especulación sobre lo que significa metafísicamente cada cosa. Entonces, pues claro, te va a condicionar porque te está demandando que tú respondas, que tú seas congruente con esa esencia de lo sexual, de todo, ¿no? Vas a estar condicionado porque si tú crees que es así, tú vas a tener pues te vas a sentir obligado o te vas a sentir comprometido a responder con ello, ¿no? Entonces, ahí es el punto, ¿no? De racionalidad, porque no es como estar en contra de la religión, o pues qué chingo que fuéramos eternos y que reencarnamos una y otra, estaría ta madre, ¿no? O sea, por mí, increíble, voto por eso, ¿no? Pero si yo no tengo elementos concretos para yo pensar en que voy a poder reencarnar 1000 veces, pues entonces lo más racional es valorar este momento como el único momento que voy a tener para disfrutar, para convivir con mis hijos, con mis perros, para tener los mejores momentos, para relacionarme de la forma más, más sana con los, ¿sí me entiendes? O sea, si este es mi único momento de existencia y después de esto ya dejo de existir, pues tengo que aprovecharlo, ¿no? Si igual reencarno, pues igual voy y me mato en una guerra y no pasa nada porque voy al Valhalla, o Dios me acepta porque fui a una guerra santa, o reencarno, o ¿sí? la rueda del samsara y todo esto. Entonces, sí te condiciona mucho cuáles son tus presupuestos metafísicos, ontológicos, sobre lo que es la realidad. Sí creo que sí es importante analizarlo y llegar al punto de ello. Ya entendí tu punto. No lo había captado también en principio. A ver, por ejemplo, en la línea de, y a mí siempre me gustó estudiantes que estuvieran en todos estos temas libertarios, digamos, mi filosofía más llamativa desde el punto de vista de la ética, si le quieres decir, era el existencialismo, ¿no? Por este tema de, bueno, no hay certeza de ningún absoluto supremo, y en tanto no hay, estamos condenados a ser libres, ¿no? Entonces, y hay que establecer algún tipo de orden ético, moral en base a esas premisas. Entonces creo que entiendo ya por dónde va el asunto. En tanto no hay una certeza, ya
bueno, tienes que ajustarte a esas condiciones de incognoscibilidad y crear una ética para vivir en la Tierra, como diría, una filosofía para vivir en la Tierra, como diría Rand, si no me equivoco, es una frase de ella, ¿no? Ahora, a mí sí me surge esta pregunta. Si de la ausencia de un conocimiento metafísico, de un absoluto, al menos en el sentido tradicional, ¿no? Derivamos estas conclusiones, y que de hecho, por ejemplo, aunque Rand detestaba a los existencialistas, me parece que al menos en esto hay una especie de coincidencia, ya, en el de esta idea. Claro, en Rand no le diría estamos condenados a la libertad, pues siendo un poco trágico, ya creo que lo diría de otra forma, al menos por la forma que ella solía abordar como un aire más optimista y brillante. No era sartreano. Claro. Me parece que sí hay una especie de coincidencia, y si hay una especie de coincidencia, que es algo, justamente lo que estás diciendo, esta forma de abordar la vida en base a esta, digamos, y desconocimiento de qué hay más allá. ¿Qué tal si, aquí ya es una especulación mía, quizás alguien ya la dijo antes, qué tal si ese justamente es el orden de las cosas? Porque si coincidimos a la hora de entender, ¿sabes qué? No sabemos qué hay, entonces tratemos de elaborar una filosofía para vivir en la Tierra. De cierta forma, si todos racionalmente podemos llegar a esa conclusión, quizás las cosas, una forma cosmológica amplia, están configuradas para que sea de esa manera. No sé si me doy a entender. O sea, si hay, me remito o terminamos de nuevo en la idea de una especie de orden natural. Entonces, el orden natural de no creer en religiones reveladas, porque quizás ese es el orden cósmico de alguna manera. Entonces, es una especie de especulación que acabo de lanzar ahí, pero que me parece llamativa en tanto si podemos llegar todos a las mismas conclusiones. Es como lo veo como un programa informático. Si en tanto llegamos tenemos tal premisa y todos podemos llegar a unas conclusiones parecidas, ya indistintamente de en qué época vivamos, o qué educación hayamos tenido, entonces sí. Es porque de cierta forma hay un tipo de programación. No sé si estoy tan claro con esto, si soy algo muy arcano. Podría ser una cuestión meramente entrópica, ¿no? El universo llega a estados de equilibrio de manera aleatoria porque los estados termodinámicos van llegando a ciertos puntos de entropía y se obtienen ciertos estados de equilibrio que son transitorios, contingentes, dinámicos, ¿no? Que están moviéndose y tal. Entonces, pues yo creo que podría explicarse de esa manera. O sea, dado una serie de aleatoriedades de circunstancias, de contextos, de experiencias, en esa aleatoriedad va llegándose a cierto orden en la mente en donde tú conforme vas contrastando toda una serie de elementos, por entropía vas llegando a un estado de equilibrio dinámico en donde puede llegar cualquier persona que tenga estos contextos, ¿no? A través de esa aleatoriedad, llegar a ese razonamiento. No necesariamente tendría que haber una intencionalidad en el universo para llegar, ¿no? Pero, bueno, algo de la cuestión de la ética, creo que es lo más importante porque y ahí es, creo yo, lo más negativo de basarte en especulaciones metafísicas, no porque esté en contra de una religión u otra, no, podrías llegar a las mismas, digamos, conclusiones por especulaciones metafísicas o por inferencias lógicas, ¿no? Pero aquí el punto es sobre qué está fundada tu criterio ético. Me gusta más el concepto de criterio que de valores, porque el valor es como un manual y como dice Aristóteles en su Ética, hay que reconocer los contextos y darle la debida proporción a las cosas. Entonces creo que cada contexto es distinto y requiere de un criterio de razonamiento para interpretarlo. Bueno, aquí el punto es, digamos, yo tengo una serie de valores morales, tengo mi manual, ¿no? Entonces digo, bueno, A es igual a B,
esta acción es igual ¿no? Tiene este valor y cada acción tiene un valor, ¿no? Ahora, yo estoy dándole este valor en función de especulaciones metafísicas. Su valor no está en función de esa acción o de ese hecho o de ese fenómeno en sí, sino del valor que yo especulo que tiene metafísicamente. Entonces, es un valor que yo especulo, pero yo no estoy reconociendo o no me estoy enfocando al fenómeno en sí. Y eso tiene problemas, a mí me parece muy serios, porque yo puedo, por ejemplo, ejecutar a una mujer en la calle por no traer la burka, por no cumplir con la ley de la Sharia, ¿no? Porque el valor metafísico de no usar la burka es tal, ¿no? Y yo no estoy reconociendo el fenómeno en sí, yo no estoy reconociendo el contexto en el que, ¿sí? Porque lo que vale no es el fenómeno en sí, sino el valor metafísico ya asignado previamente. Entonces, aquí lo que a mí me parecería problemático es que cada vez que yo me enfrento a un fenómeno, no estoy yo dialogando racionales para comprender el fenómeno, para contextualizarlo y para darle el valor que ese fenómeno en concreto tiene. Yo estoy desligándome del fenómeno en sí o del contexto y del valor de ese fenómeno en esa circunstancia para asignarle mecánicamente un valor predeterminado, basado en una especulación que no es posible contrastar ni comprobar. Entonces, eso sí me parece problemático, conflictivo, porque cada vez que yo me enfrento a un fenómeno, no me voy a basar en las consecuencias, en las implicaciones, sino en el valor predeterminado, ¿no? Claro, claro. No sé si has pensado sobre esto alguna vez, cuando leo las discusiones entre apologistas de... bueno, porque hay este fenómeno, no sé si los de haber percibido, que existen estos apologistas, sobre todo en otro contexto de la teología cristiana, personas más o menos formadas, digamos, en filosofía tomista o en filosofía de la iglesia, si se puede llamar filosofía, y que a la hora de defender el cristianismo en particular, porque es con lo que estoy habituado más a menudo, lo que hacen es tomar elementos de teología natural, hacen la inferencia natural, el calam, etcétera, ¿no? Y luego de haber dicho, mira, aquí hay elementos para que lógicamente asumamos que hay un principio previo. Eso me parece un poco gracioso. Por tanto, Cristo resucitó. Son unos brincos así de... Sí, es una cosa muy, muy impresionante. Entonces veo, estos apologistas están haciendo una serie de inferencias lógicas que tendrían sentido hasta cierto punto desde la perspectiva que yo planteo, que el debate sobre Dios sigue abierto, ¿ya? Pero luego a partir de decir, mira, aquí hay un espacio para que la discusión siga abierta, por tanto Cristo resucitó. Entonces, es un fenómeno que me parece muy curioso, no son unos saltos lógicos fenomenales. Ya, pero del lado ateo, veo también una especie de paradoja. Yo lo llamo la paradoja de la eternidad. ¿Ya? ¿En qué consiste esta paradoja de la eternidad? Tú dices, no hay un principio primario, entonces la materia no, siempre estuvo allí, o de cierta forma siempre hubo algo allí, ya no hay un creador. Y entonces hay implícitamente un acto de fe, que es el acto de fe en el concepto de eternidad. Y el concepto de eternidad es una cosa tan... ¿Qué es eternidad en realidad? O sea, no podemos definirla, nunca la hemos experimentado, nunca la hemos visto en un laboratorio, nunca la hemos registrado históricamente, no sabemos qué es eternidad. Pero sin embargo, al hacer, digamos, las inferencias lógicas de qué implicaría una inexistencia de un primer motor, por decirlo de alguna manera, o una inteligencia cósmica, la respuesta es, no, todo siempre o algo siempre estuvo allí. Entonces hay la eternidad, la materia, ¿ya? Ha sido eterna. ¿Ya? No digo que lo digan de una forma explícita, ¿no?
pero implícitamente hay un concepto de eternidad en ese tipo de razonamiento. Y eso me parece muy interesante porque hablar de un concepto de eternidad implícito, aunque no sea explícito, que sea implícito, es de cierta forma un acto de fe, porque nadie sabe qué es. Entonces saltas a la fe, das el salto como un religioso. Sí. Estoy exagerando un poco para hacerlo más dramático, pero en cierta medida tomas el mismo paso de un religioso al afirmar que algo, aunque no lo afirmes explícitamente, al afirmar que algo es eterno. Entonces me llama mucho la atención que hayan este tipo de paradojas en el razonamiento. No sé si alguna vez lo has pensado o lo has asimilado, ¿no? Que puede ser simplemente porque el ser humano no tiene los elementos, aquí me pongo kantiano, no tiene los elementos de sus herramientas mentales, sus categorías mentales para ir más allá de eso, y es todo lo que puede hacer, ¿ya? Y simplemente es una limitación evolutiva, ¿no? Del cerebro, mente humana. Pues no sé, no he encontrado como como esa afirmación. Digo, me gusta leer a Roger Penrose, este libro de la guerra de los hoyos negros de Stephen Hawking, el paisaje cósmico de Lorna Susskind. O sea, no encontré en los físicos, astrofísicos, no he encontrado como ese punto, ¿no? O sea, ellos hablan de ciclos, hablan como de un universo de burbujas, ¿no? El paisaje cósmico, pero como algo así que haya sido siempre, no lo he encontrado, ¿no? Como que no encuentro que se aventuren a decir algo en concreto ha sido eterno. Hablan más bien como de ciclos. Yo no me aventuraría, o sea, no, porque como es que tendría que ser un sistema absolutamente cerrado para que algo fuera eterno, ¿no? Entonces, desde la entropía, pues sería insostenible que algo sea eterno, porque pues, si es algo entrópico, si es algo pues, con energía, pues tarde o temprano se va a quedar sin energía o va a tener más energía. Entonces, desde la segunda ley de la termodinámica, pues no sería concebible algo eterno, ¿no? Claro, sería algo antientrópico. Claro. Yo alguna vez conversando, tuve la suerte, digamos, de conversar alguna vez en persona con Antonio Escotado, que escribió en los 80, no me acuerdo si fue en los 80 o en los 90, uno o dos libros de metafísica hegeliana, ¿ya? Me comentaba él, y no porque yo le haya traído el tema, por simplemente a él le gustaba buscar a alguien que sepa o que le interese escuchar la parte metafísica de su filosofía, porque dice, normalmente nadie me escucha de este tipo de temas, ¿no? Todo el mundo quiere escuchar mi tema de drogas, los enemigos del comercio, etcétera, pero la gente no me quiere escuchar. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de conversar con él en un bar, y esta era su teoría sobre Dios. Él no era ateo. Ya, pero su teoría sobre Dios, una vez más, es muy, digamos, entre espinosista y hegeliana, y planteaba esto sobre la entropía. Él decía que para él la entropía era la prueba de que existe una especie de inteligencia universal, porque si hay entropía, algo tiene que estar otorgando, decía él, por medio de las leyes de gravedad, tiene que estar otorgándole energía a este sistema, ¿ya? Y entonces, en tanto le otorga energía a este sistema, él concluía que esta inteligencia o intencionalidad cósmica era benevolente, porque daba de sí para que la entropía no consuma al universo. Y lo hacía como una reflexión, digamos, tenía un aire romántico, ¿no? Pero también cuando la escuché, porque era la primera vez que la escuchaba, me hizo algo de sentido, y ahora que lo mencionas me hace recordar, porque si no puedes determinar, o sea, si me hablas de ciclos constantes, ese ciclo constante requiere energía para funcionar, ¿ya? Entonces, en ese desgaste constante en algún momento se agota. Entonces, si se agota, ¿de dónde viene? Entonces, a partir de eso hacía una especie de inferencia sobre la existencia, al menos, bueno, él ya afirmaba, ¿no?, como que un Dios benevolente, ¿no? Pero al menos diría como una fuente, que podría ser otro universo. Sí, porque ¿cómo sabes que es Dios, no? O sea, es como ese es el problema, que todo lo que no podemos explicar, pues la fuente es claro, Dios, podría ser otro universo. Es como un poco regresar a
Claro, a claro, la Edad claro, Media, donde claro. todo era un fenómeno producido por Dios, pero Pero bueno, o por sea, ejemplo, no sé si estás también al tanto de la cosmología de la India, que es muy interesante. De hecho, es como una de las más parecidas a nuestra física teórica contemporánea, ¿no? En el sentido de las teorizaciones de universos que se destruyen para formar nuevos, ¿no? Con la energía de... Shiva Pero, Shakti y claro, todo sí, sí, esto. es todo. Sí, sí. Me parece que en cierto sentido lo que han hecho, al menos algunos de los antiguos rishis, que eran los que hablaban de estas cosas, era quizás Los hacerlo sabios. física antigua, ¿no? Intentar y darle, claro, y le das nombres o le das nombres de entidades a fenómenos naturales o a inferencias de fenómenos naturales porque no tenían cómo observarlos realmente, no se iban infiriendo que existían, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que la discusión como tal no está cerrada. El problema sería lo que te decía hace un momento, que desde el punto de vista ateísta no se admita que hay cierta paradoja, lo que le llamo la paradoja de la eternidad, ¿ya? Y desde el punto de vista de las personas que están planteando la tesis de Dios, porque finalmente es una tesis, seguir recurriendo bueno, a ciertos elementos filosóficos para dar un non sequitur a la religión revelada. O sea, mientras estén esos elementos, no se produce un intercambio más armonioso de criterios, porque termina siendo, por un lado se cierra ya la conversación, ¿ya? Y por otro lado, lo que me estás haciendo es proselitismo, ¿no? Me tratas de amagar un poco con que me estás dando argumentos filosóficos para luego venderme que hubo alguien que caminó sobre las aguas o que resucitó. Claro, sí. De hecho esto es como la parte más... por ejemplo, cuando muchos cristianos están hablando de este tipo de temas, de hecho, la parte más fundamental del cristianismo es el tema de la resurrección, y es el milagro más absurdo de todos. Porque, por último, los otros hasta son cosas pequeñas que quizás podrían ser explicables, qué sé yo, no sé, sanar a un enfermo con el poder de la mente, quizás hay una explicación científica para eso que no conocemos, pero el tema de la resurrección es fundamental, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Además resucita él y resucitan todos los santos, ¿no? ¿Dónde quedaron todos esos santos que resucitaron? Llegaron a sus casas, se fueron de peda, ¿qué hicieron, no? Claro, no hay más Nadie los documentos. vio. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, el buen cristiano, ya, no importaría mucho si no crees en la multiplicación de los peces, ¿no? Pero la resurrección es inevitable de creerla para ser un cristiano real, ¿no? Y cuando tú confrontas a los cristianos, muchos de ellos, y hay una encuesta sobre eso, no me acuerdo, creo que como alrededor del 34-35% de los cristianos no creen en la resurrección. O sea, llega hasta su propia mente a ser tan absurdos que se siguen denominando cristianos por algún tema de costumbre posiblemente, pero tengo una disonancia cognitiva allí, ¿no? En que no creo en esto y sin embargo me digo cristiano, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es gran parte yo lo he visto muchas veces, o sea, el argumento va bien, están hablando del Calam y cosas así, y saltan, y por tanto, si Dios existe, básicamente el cristianismo es verdadero. Entonces, no es que no tiene ningún sentido, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención siempre pero en buen sentido, este tipo de debates, ¿ya? Pero siempre y cuando se elimine la parte de la religión revelada, o sea, si vas a defender el criterio de Dios, olvídate de eso, o sea, no hay nada que se pueda hacer allí. Y desde el lado ateo dar apertura a que, yo digo siempre, el tema de la paradoja de la eternidad. En tanto, hay esa parte todavía que resolver, sigue de cierta forma abierto todavía a pensar, a investigar, a especular también, ¿no? Porque también la filosofía también en parte es especulación, porque si no se vuelve muy, muy seca, ¿no? Todo siempre deductivo y parte también necesita las conjeturas para innovar hipótesis y para explorar nuevos caminos, ¿no? Además, qué aburrido sería que se cerrara el diálogo, ¿no? Lo rico es pues, estar constantemente confrontando tus argumentos, tus razonamientos, pues al final es una forma de ejercitar
tu lógica, tu perspectiva, ampliarla, mejorarla. Es lo divertido de la filosofía. Si no, pues qué chiste tiene, ya se cerró y ya no me esfuerzo más, ¿no? Claro, claro, claro. Quería mencionar el tema de, yo este libro no lo había leído antes, ya, pero sí conocía una parte del libro que sí es célebre, ya, que es la apuesta de Smith, se llama. No sé si alguna vez has escuchado esto. Está en el libro en alguna parte. La apuesta de Smith es la respuesta a la apuesta de Pascal que hace George H. Smith. Respecto a la apuesta de Pascal. Y me parece, yo la leí hace años, o sea, no leí el libro, leí solo la apuesta. Me parece es filosóficamente, diría que es bastante atractiva o bastante sólida, pero además es bastante troll en términos contemporáneos, porque está, si Dios no existe, bueno, ya no pasa nada si no creo en Dios, ¿no? O sea, ¿cuál es la actitud del individuo respecto a la creencia de Dios? Si Dios no existe, bueno, no pasó nada. Si Dios existe, pero es un Dios indiferente al mundo, es como más o menos como un programa informático, un poco como en el budismo el karma, ¿no? El karma es un sistema automático, no me da igual tus plegarias, simplemente el karma funciona o no funciona, es un sistema automatizado de castigos y premios, ¿no? Es diferente un poco al tema cristiano, ¿no? Donde tú haces la plegaria y pides misericordia. En cambio, el karma es implacable, es una máquina diseñada por quién sabe quién, aplastaste el botón y eso funciona allí y lo que diga el programa. Ya. No hay quien interceda por no hay quien interceda, claro, sí. Entonces, si Dios es de alguna forma, ha creado una especie de programa, yo a veces uso términos informáticos porque creo que se parecen mucho o ayudan mucho a entender, porque hablamos de cognición, ¿no? Y si entendemos a Dios como una mente, ya la informática ayuda mucho como a hacer ejemplos de una especie de imitación de la mente, ¿no? Entonces pone un programa hay una programación, él es indiferente y funciona nomás el programa. Entonces, si alguien es ateo, es indistinto lo que uno pueda o no pueda hacer, lo que importa es haber funcionado según el programa, ¿ya? Y si has actuado de una forma u otra, el programa es el que determina qué es lo que importa, no que creas o no crees en Dios. Entonces, esa es la segunda parte de la apuesta de Smith. La tercera parte es si Dios es moral desde el punto de vista, digamos, ahí desde el punto de vista de una moral racional, si lo queremos decir así, ¿ya? Entonces de Dios no le importaría, ¿ya? Si crees o no crees, sino si te has manejado de una forma, digamos, relativamente racional respecto a sus parámetros, ¿no? En el sentido ético, ¿no? ¿Ya? Entonces sería un Dios benevolente en este sentido. Y entonces un Dios benevolente, uno haría la imitación o la especie de analogía con uno mismo, ¿no? Si uno es una persona sensata, madura, equilibrada, sería tan severo con alguien que no cree en ti si no has dado muestras tan evidentes de que existas o has dejado un poco las cosas confusas para las personas. Entonces, creo que lo que plantea Smith es que una persona que sea benevolente no sería severo con el que no crea en él, dadas las características que este ser incognoscible o difícilmente cognoscible tiene, ¿ya? Y la cuarta parte, que es la que me parece muy graciosa, ¿ya? Es la que Smith dice que Dios puede ser cristiano, efectivamente, tal como los cristianos dicen. Entonces, es un Dios que espera pleitesía, que ha prometido ciertas cosas con todo lo que tiene de dificultad de poder acceder al conocimiento, digamos, trascendental y todo este tipo de cosas. Entonces es un Dios que no funciona, él crea leyes de la naturaleza que luego las revierte por los milagros, ¿ya? Pero eso haría que sea un Dios que no es confiable. Entonces él plantea que si Dios es cristiano, podría ser un Dios traicionero, porque plantea leyes naturales, luego las desafía, te dice cómo comportarte, pero también puede no cumplírtelas. No cumplir con la palabra que ha dado de que siguiendo cierta ruta y creyendo que Dios es como dicen los cristianos, vas a obtener la salvación. Entonces, bueno, al menos esa parte me parece graciosa. O sea, si Dios es cristiano,
tiene leyes naturales, las desafía luego, te obliga a creer por fe algo que es irracional, entonces Dios puede ser una persona muy traicionera. Entonces no importaría mucho si crees o no, porque el día de mañana vienes, vas digamos, a la entrada del paraíso, ya, al juicio, ya, y dice, no, ¿sabes qué? Ya cambié de opinión. Ya. Un poco como... Sí, porque yo quiero, sí, porque quiero. Caprichoso, narcisista, sádico. Claro. Y bueno, o sea, así como este Dios bueno, el Dios judeocristiano, ¿no? Tiene ahí un punto se me hace muy simpático, porque pues defienden todos los creyentes lo que es moralmente bueno, lo que es correcto, ¿no? Lo que respondería a lo natural. Pero si no tiene un origen, o sea, si el universo no tiene un origen espontáneo, lo natural no se creó en función de la entropía, del equilibrio dinámico, etc. Lo natural fue creado arbitrariamente de manera subjetiva. Entonces, todo a lo que llamamos natural no es más que la voluntad arbitraria de este Dios. Es decir, pues, quiero que esto sea natural, ¿no? A lo mejor crea otro universo en donde, pues ahí lo natural es la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Y otro universo en donde lo natural, pues sea lo que se le cante, ¿no? Entonces, lo natural ya no es natural porque simplemente es una decisión caprichosa de un Dios, porque si Dios se basa en algo más, en algún orden superior, pues entonces ya no es Dios el que decide, es un orden natural al que el mismo Dios estaría sujeto. Entonces, si todo surge de la voluntad de Dios, pues entonces lo natural no responde a un orden natural en sí, responde al capricho de esta entidad, ¿no? Entonces, no tiene más validez lo natural que ser el capricho de esta entidad, ¿no? Ahora, que también podría ser así, no sabemos si en otros universos hay otras leyes de la física. También sí lo he pensado, ¿no? Si es la voluntad. De hecho, sí, justamente todo eso que acabas de decir es parte del razonamiento de lo que llamo la paradoja de la eternidad. Entonces, bueno, ya vamos al inicio, cómo se genera todo, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido, lo que te mencionaba casi al inicio de los estoicos planteando un Dios que ya no solo natural, sino un Dios material, ya trata un poco de resolver eso a su manera, ¿no? Fusionando ambas cosas. Dios es la misma materia, de cierta manera, ¿no? Entonces no puede funcionar fuera de eso, ¿no? Pero claro, te sigue una vez más la pregunta, ¿cómo se originó eso? Bueno, es un poco, sigue siempre para mí es paradójico, porque siempre como que la mente humana, y eso posiblemente sea un tema de categoría. Mises ha hablado algo de eso en Teoría de Historia. Dice que nuestros razonamientos sobre el orden cósmico, sobre la naturaleza, primitivos, son análogos a cómo nosotros entendemos la acción humana. Entonces, como la acción humana es teleológica e intencional, a la hora, y eso sirve, por ejemplo, a la hora de entender la economía, cuando trasladas ese mismo razonamiento a entender la naturaleza, empiezas a crear la idea de dioses, intervenciones y todo, propósitos, o sea, intenciones de parte de alguien o algo, o muchos, en este caso el politeísmo, ¿no? Sí. Y lo que dice es que, en Teoría de Historia plantea Mises que los antiguos plantearon un mundo animista, un mundo teleológico para el orden cósmico, pues simplemente porque están haciendo una analogía con cómo los seres humanos somos cotidianamente con nuestras propias cosas, ¿no? Pero lo explica muy bien, y es la primera. Yo la verdad, y aquí te hago una especie de paréntesis, porque Mises no tiene mucho que ver aquí exactamente en este libro, pero me llama mucho la atención del tema bueno, yo estoy con el tema de Mises, por el centro, ¿no? Como a Mises se lo conoce por una fracción muy pequeña de su obra en términos relativos, ¿ya? O no sé si pequeña o muy pequeña, pero digamos,
por especular. Creo que el tema económico es la tercera parte de su obra y como unos 2/3 de su obra que son interesantes en otros temas filosóficos, ¿no? Como el que te estoy mencionando, ¿no? Su explicación de por qué los antiguos creían en dioses. Su explicación es esa. Ya, la explicación de Mises de por qué creían en dioses es porque estamos proyectando la forma en que funciona la acción humana a la naturaleza. Muy interesante. No lo he leído, pero sí, yo siempre te recomiendo teoría, y si uno quiere, o sea, yo después de haber leído sociología, he leído sociología y teorías de la sociedad y todo, y di muchos tumbos y estuve por muchas, cuando llegué a teoría de historia dije, este fue el primero que debí haber leído. Porque deja clara, creo que fue un libro pensado para todos aquellos que quieren como empezar a explorar las teorías sociales. Sabes que sí te lo recomendaría como un libro como para dejar como sentar ciertas bases y ver incluso la riqueza de Mises más amplio que el ciclo económico, que el cálculo económico, ese tipo de cosas que son las que normalmente se hablan, ¿no? Sí, pues sí, muchas gracias, amigos. Yo creo que ha sido una plática muy padre, muy entretenida, con mucha información y con muchos elementos de reflexión. Yo no sé, Fabricio, si quieres hacer algún último comentario sobre el libro y también decirnos dónde te puede localizar la gente, pues para que te siga, para que si tiene alguna consulta sobre alguno de los temas que has mencionado aquí, bueno, pues para que pueda contactarte. Yo lo que diría, más que el libro, yo sí recomendaría la obra en general de George H. Smith. Me parece un autor muy interesante. No está, por temas de cómo funciona el mundo académico, digamos, en las grandes ligas de los filósofos, pero es un autor muy interesante. No solamente recomendaría el libro, también recomendaría la columna que tiene George H. Smith en libertarianism.org, que es un proyecto del Cato Institute, ya que me parece que es bastante buena la columna que él hace. Y eso en general sobre el autor, ¿no? No digo que lo sigan al pie de la letra, ni que se sectaricen, ni nada de esto, ¿no? Sino que me parece un autor muy interesante para las personas que quieran ver la conexión entre las ideas de libertad y la tradición que yo le llamaría de los librepensadores, ¿no? No necesariamente solo los ateos, ¿ya? Sino todos los librepensadores, todos los que reflexionan críticamente y de forma racionalista sobre los temas religiosos, ¿no? Que no solo son, como digo, los ateos, también están los deístas y los agnósticos, ¿no? Dentro de la tradición del liberalismo. ¿Dónde me pueden encontrar a mí? Bueno, yo tengo ahora una página de Facebook que se llama Fabricio Terán. Ya. No, ahora está como Fabricio Report, pero se va a llamar Fabricio Terán. Tengo también mi cuenta de Twitter que tiene el mismo nombre. Y próximamente también voy a estar haciendo un canal de YouTube. Bueno, es como lo que, de cierta forma, si uno quiere estar difundiendo las ideas, tiene que irse adaptando, pero yo he sido muy reacio al tema de video, entonces próximamente voy a estar explorando ese mundo. No sé si tenga 10 visitas nomás por video, pero vamos a intentar que algo surja de allí, ¿no? Yo recomendando, bueno, que la gente pueda entrar a tus páginas del Mises Institute. Claro. En Mises Hispano yo vi una buena cantidad, limitadas, claro, porque no hay muchas traducciones de George Hamilton Smith, pero hay una buena cantidad de columnas de él. Me parece que, bueno, allí en Mises Hispano pueden encontrar también para profundizar bastante en la obra. Claro, esto es mises.org.es, es la página del Centro Mises. Sí. Bien, cómo no, pues muchas gracias de verdad, Fabricio. Donatiu, no sé si quieras hacer algún comentario final sobre el libro, dónde te pueden localizar, alguna cuestión que a lo mejor no pudiste comentar durante esta transmisión. A mí me gustó mucho el libro porque se enfoca esta cuestión de la epistemología. Entonces, a los que les guste el tema de la epistemología, de la filosofía de las ciencias,
les va a gustar mucho ese libro y obviamente es una seria invitación por parte del autor a meterse a estas cuestiones de la filosofía del conocimiento, de la filosofía de la ciencia. Entonces yo recomiendo bastante la lectura de este libro, de esta obra, y que le interese leerme, puede leer mis artículos en la revista Que Sea Político. Cuando tengo el honor de que me publique México Libertario, Libres Chile. Les agradezco a todos por considerarme. Twitter, en @RonIntonativo, así me pueden encontrar. Y pues les agradezco mucho por esta conversación. Un gusto conocerte, Ronin. Igual. Pues muchas gracias, de verdad, Fabricio. Gracias, Tonatiuh. Les quedo muy, muy agradecido. Y bueno, entonces yo invito a nuestros amigos de México Libertario a que sigan a Tonatiuh, sigan a Fabricio y su nuevo proyecto y al Mises Institute, el Centro Mises Hispano. Y bueno, pues yo les agradezco mucho. Realmente, bueno, fue una plática muy, muy padre. Me gustó mucho lo de el reto de Smith, que establecía una comparación sobre lo de Pascal. Me parece que yo he leído varios comentarios muy indignados de católicos cuando leen Smith, esta parte de Smith. Bueno, pues se sulfuran, se enojan, se molestan, pero bueno, yo creo que es útil siempre establecer un examen sobre nuestras creencias. Muchas gracias y que tengan ustedes una muy buena tarde. Gracias de verdad, Fabricio. Gracias, Tonatiuh. Y bueno, que tengan todos ustedes un excelente fin de día. Hasta luego. Hasta luego. Hello. Nos vemos.